Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y dirigiéndose al primero le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo, le dijo lo mismo y éste respondió: voy, Señor. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegarán antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes ni siquiera al ver este ejemplo se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Como en estos domingos, la palabra de Dios insiste en que nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son mucho más altos. Que la justicia de Dios es distinta a nuestros criterios mezquinos de justicia. Y Pablo, aquí hay dos versiones, una más corta y otra más larga, empezamos por la corta, seguimos con la larga, de la lectura, pero ayudó a repetir un versículo: tengan los mismos sentimientos que hay en Cristo Jesús. Y para poder tener los mismos sentimientos de Jesús, para conocer esos pensamientos de Dios, primero hay que tener en cuenta de que en Jesús el sentir, el pensar y el actuar era una unidad. No hay diferencia en él entre una cosa y la otra. Su sentir, pensar y actuar estaban en sintonía total con la voluntad del Padre. El vivir según la voluntad del Padre. Y ese es el sentimiento de Jesús. Nos invita a vivir en esa voluntad del Padre que tenía Jesús. Y para poder nosotros vivir o tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, tenemos que conocerlo. Para conocerlo, tenemos que entrar en el Evangelio, leerlo constantemente, ser aquello que guía totalmente nuestra vida, pero porque todos los días entramos en él. Y entramos en él no como quien estudia. Ciertamente hay que saber muchas cosas, hay buenas notas a pie de página en las Biblias, pero hay que entrar con el corazón. No hay otra manera, porque no se puede conocer a quien no se ama. El amor es el modo de conocer realmente, verdaderamente. Es el modo de conocer que tienen los amigos. Y para conocer a Jesús, para entrar en Él, para ser amigo de Él, hay que conocerlo y conocerlo con el corazón. Por eso,
el Evangelio es el núcleo para nosotros de toda nuestra existencia, para poder entrar en este sentir como Jesús y poder penetrar en los criterios con los que juzga Jesús, que suelen ser distintos a los del mundo. Por eso el mundo no los entiende. Cuando se habla de criterios evangélicos, a veces se chocan con los criterios de justicia que tenemos constantemente y superficialmente. Y así lo vemos en el Evangelio de hoy. A quienes Jesús se dirige es a los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo, o sea, gente religiosa, respetable, como los que estamos acá. O sea, se dirige a nosotros. ¿Y qué les critica? De que son fieles cumplidores, pero no aman. O sea, dicen sí, pero ese sí es un no. Cumplen en todo, pero no aman. No tienen misericordia. Y los contrapone a aquellos que eran despreciables en la época, los publicanos, como Mateo, que recaudaban impuestos para el enemigo, o las prostitutas, personas que están alejados de la ley. Jesús ciertamente no hace una apología del estar fuera de la ley, sino que son aquellos que tenían el corazón abierto para dejarse transformar por Dios. Se sentían necesitados de Dios. Y escuchando a Juan el Bautista, escuchando a Jesús, fueron transformados y fueron dignos de misericordia. Como lo decía la primera lectura, yo quiero la conversión del pecador y no los sacrificios. Volver el corazón a Dios. Que haya una transformación de sí. Y este es el no, que se transforma en un sí, y en un sí rotundo, a entrar dentro de la voluntad de Dios. Por eso Dios espera de nosotros una comunidad abierta a los pecadores. Y esto es lo que el mundo no entiende. Una comunidad abierta a los pecadores y acoger a los pecadores con alegría y con misericordia, sabiendo que Dios es el que transforma los corazones y puede sacar santos aún de las piedras. Entonces, una comunidad abierta y no cerrada en unos pocos que nos creemos santos o mejores que los demás. Pero yo creo que estas dos caricaturas de personajes, hoy en día, en la época del racionalismo, ¿no? Y en la época de los juristas, tenemos un tercer hijo, podríamos agregar. No hay un cuarto, ¿no? Tenemos un tercer hijo, el sí, pero. Hoy creo que la mayoría de nosotros le decimos sí a Dios, sí, pero siempre le ponemos una condición a Dios. Sí, pero más adelante, porque en este momento, sí, pero, sí. Y siempre encontramos una razón para no responderle inmediatamente a Dios. Siempre encontramos alguna razón para no entregarnos totalmente.
es el sí pero, que creo que es más peligroso todavía, porque lo justificamos y nos sentimos bien. Y decimos, bueno, sí, pero no se puede hacer todo, sí, pero... Y es bueno mantener el acicate del sentirme pecador delante de Dios y en constante conversión. Y hay un cuarto hijo. Hay un cuarto hijo que es el sí y que hace. Es aquel que es capaz de saber qué es lo que Dios quiere y silenciosamente y humildemente, sin alharacas, responde a la voluntad de Dios, que no es otro que Jesús, que fue el que, obedeciendo a Dios, ¿no?, en este cántico de Filipenses, que era de condición divina, se anonadó a sí mismo, se hizo servidor de todos, se entregó hasta la cruz y Dios lo exaltó. El Hijo que le dijo sí y su vida fue un sí silencioso, un sí obediente. Y este es el sí que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Es el Hijo que está esperando de cada uno de nosotros. Alguien que tenga los oídos atentos a Dios y con la humildad y la pequeñez de Jesús responder a la voluntad del Padre. Por eso, ojalá que tengamos los mismos sentimientos de Cristo Jesús, que cultivemos esta amistad con Él, que lo conozcamos cordialmente y que en esa comunión de amistad con Él comprendamos su misterio y lo que Dios quiere para nuestra